En el corazón del mercado municipal de San Lorenzo, un pueblo de calles empedradas y mañanas perfumadas por pan recién horneado, se encontraba la carnicería La Esperanza. El nombre, pintado en letras rojas sobre una tabla desgastada, contrastaba con el carácter cada vez más endurecido de su dueño, Ramiro Salcedo. Ramiro tenía 48 años, espalda ancha, manos gruesas y mirada calculadora. Había heredado el negocio de su padre, don Eusebio, un hombre recordado por su honestidad inquebrantable. La carne se vende limpia y el peso se respeta, solía repetir el viejo mientras colocaba los cortes en la báscula mecánica que aún presidía el mostrador. Pero los tiempos habían cambiado. O al menos eso se decía Ramiro cada mañana mientras levantaba la cortina metálica. Ya no alcanza, Marta, murmuraba al entrar en la pequeña oficina trasera, donde su esposa revisaba cuentas. Los impuestos suben, la competencia baja precios, ¿y nosotros qué? Marta lo miraba con ojos cansados, pero firmes. Nosotros trabajamos honrados. Eso nos ha mantenido de pie. Ramiro apretaba los labios. Honradez. Una palabra que empezaba a sonarle ingenua. Una tarde, mientras limpiaba la báscula, notó lo fácil que sería ajustar el tornillo interno. Apenas un pequeño giro y el peso marcaría 100 gramos más de lo real. Nadie lo notaría. 100 gramos por cliente. Multiplicado por 50 ventas diarias, la cifra se volvió tentadora. Esa noche casi no durmió. Pensaba en la colegiatura de su hijo Julián, en la deuda del refrigerador nuevo, en la camioneta que necesitaba reparación. No es robar, se decía. Es equilibrar la balanza de la vida. Al día siguiente, llegó más temprano que de costumbre. Cerró la puerta, tomó un desarmador y, con manos que por primera vez temblaban no de frío sino de culpa, manipuló el mecanismo. El primer cliente fue doña Clara, una viuda que compraba medio kilo de bistec cada martes. Buenos días, Ramiro, saludó con una sonrisa dulce. ¿Cómo amaneció? Trabajando, como siempre, respondió él, evitando su mirada. Colocó la carne en la báscula. Marcaba 500 gramos. En realidad, eran 400. Perfecto, como siempre, dijo ella, confiada, pagando sin revisar. Ramiro sintió un pequeño nudo en el estómago. Pero cuando cerró la caja al final del día y contó el dinero extra, el nudo se transformó en una satisfacción amarga. Hoy nos fue mejor, anunció en casa, dejando los billetes sobre la mesa. Marta frunció el ceño. ¿Tanto así? No hubo más clientes. Vendí mejor, respondió seco. Ella lo observó en silencio. Conocía cada gesto de su marido. Algo no estaba bien. Los días siguientes repitió la práctica. La báscula marcaba siempre un poco más. Los clientes seguían confiando. Algunos incluso lo recomendaban por la calidad y buen trato. Don Ramiro siempre da de más, decía un joven en la fila. Aquella frase le atravesó el pecho como un cuchillo. Una tarde, su hijo Julián entró al local después de la escuela. Papá, la maestra habló del abuelo hoy. Dijo que era ejemplo de honestidad en el pueblo. Ramiro dejó caer el cuchillo sobre la tabla. Tu abuelo vivió en otros tiempos, respondió con dureza. ¿Y tú eres como él? Preguntó el niño, con inocencia brutal. Ramiro no supo qué decir. Esa noche, el sueño se volvió inquieto. Soñó con su padre parado frente al mostrador, observándolo en silencio. La báscula oscilaba sola, marcando números imposibles. Y la voz de don Eusebio resonaba: el peso no solo mide carne, hijo. Mide tu conciencia. Despertó sudando. Aún así, al amanecer volvió a ajustar el tornillo un poco más. La ambición, cuando se instala, rara vez se conforma con pequeñas ganancias. Y el karma, silencioso, comenzaba a tomar nota. Las semanas comenzaron a transcurrir con una aparente normalidad.
En la carnicería, La Esperanza, el sonido metálico del cuchillo golpeando la tabla se mezclaba con el murmullo de los clientes y el zumbido constante del refrigerador. Ramiro Salcedo se movía con la destreza de siempre, ofreciendo sonrisas medidas y frases amables. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, todo empezaba a desmoronarse. El dinero extra seguía acumulándose. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para que Ramiro sintiera que había tomado la decisión correcta. Pagó una parte de la deuda del refrigerador, adelantó la colegiatura de Julián y hasta compró una chaqueta nueva para Marta. ¿Y esto?, preguntó ella, sorprendida al ver la prenda sobre la cama. Te lo mereces, respondió Ramiro, evitando sostenerle la mirada. Marta acarició la tela con cierta desconfianza. Ramiro, el dinero no cae del cielo. Él suspiró, irritado. Trabajo más que nunca. Eso es todo. La respuesta no convenció a Marta, pero guardó silencio. Sabía que presionar demasiado podía provocar una discusión que terminaría en reproches. En el mercado, la competencia observaba. A unos metros de La Esperanza estaba la carnicería El Buen Corte, propiedad de Tomás Herrera, un hombre robusto y directo que había sido amigo de infancia de Ramiro. Una mañana, Tomás se acercó con gesto serio. «Oye, Ramiro», dijo apoyándose en el mostrador. «La gente comenta que estás vendiendo más barato que todos. ¿Cómo le haces?». Ramiro limpió el cuchillo con un trapo. «Ofertas. Estrategia». Tomás entrecerró los ojos. «Cuidado con jugar sucio. Aquí todos vivimos de la confianza». La palabra volvió a punzarle el pecho. «¿Me estás acusando de algo?», replicó Ramiro con tono áspero. «Solo digo que este mercado no tolera trampas». El intercambio quedó flotando en el aire como una amenaza invisible. Ese mismo día, ocurrió algo que sembró una grieta más profunda. Doña Clara regresó al local, esta vez con expresión confundida. «Ramiro», comenzó con voz suave. «No quiero pensar mal, pero ayer compré 1 kilo de carne para el guiso. En casa, mi hija la pesó en su báscula digital y marcaba menos». El mundo pareció detenerse por un segundo. «Seguro su báscula está mal calibrada», respondió él con rapidez. «Puede ser», dijo ella, dudosa. «Solo quería comentarlo». Ramiro forzó una sonrisa. «Aquí siempre damos lo justo». Doña Clara asintió, aunque sus ojos ya no reflejaban la misma confianza de antes. Cuando se fue, Ramiro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El rumor podía extenderse como pólvora. Esa noche, Marta lo esperaba sentada en la mesa, sin cenar. «¿Qué pasa en el mercado?», preguntó directamente. Ramiro dejó las llaves sobre la madera. «Nada. Doña Clara vino a verme». El silencio cayó como un martillo. «¿Qué te dijo?», preguntó él con la voz apenas controlada. «Que algo no cuadra con el peso». Ramiro apretó los puños. «La gente siempre exagera». Marta lo miró con tristeza. «Ramiro, mírame a los ojos y dime que no estás haciendo nada indebido». Él sostuvo la mirada un segundo, luego la desvió. Ese gesto fue suficiente. «Dios mío», susurró Marta llevándose la mano al pecho. «¿Qué has hecho?». «No es para tanto», replicó él, defensivo. «Solo ajusté un poco la báscula». «Son gramos». «Nadie se arruina por unos gramos». «No son gramos», respondió ella con voz quebrada. «Es la confianza de todo un pueblo». Ramiro golpeó la mesa. «Estoy haciendo esto por la familia». «No», dijo Marta, con lágrimas contenidas. «Lo haces por tu orgullo». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, pesadas como plomo. En los días siguientes, algunos clientes comenzaron a mirar la báscula con mayor atención. Otros comentaban en voz baja. La sombra de la sospecha se extendía lentamente.
Julián también percibía el ambiente tenso. «Papá, hoy escuché a unos señores decir que algo raro pasa en la carnicería», comentó el niño mientras hacía la tarea. Ramiro sintió un golpe en el estómago. «La gente habla de más. Tú no estás haciendo nada malo, ¿verdad?». Esa pregunta, repetida una vez más, resonó como eco de su conciencia. Ramiro quiso responder con firmeza, pero la voz no le salió. Esa noche volvió a soñar con su padre. Esta vez, don Eusebio no hablaba. Solo colocaba carne en la báscula, y el indicador giraba descontrolado hasta romperse. El cristal estallaba, y los fragmentos caían como reproches. Al despertar, Ramiro notó algo extraño: la vieja báscula marcaba mal incluso cuando no había manipulación. El tornillo parecía haberse aflojado más de la cuenta. Intentó corregirlo, pero cada ajuste generaba otro error. Lo que comenzó como una trampa calculada empezaba a volverse incontrolable. El karma no actúa con prisa, pero cuando inicia su movimiento, cada pieza comienza a desajustarse. Y la balanza de Ramiro ya no respondía solo a su voluntad. El murmullo en el mercado ya no era discreto. Las voces, antes amables, ahora llevaban un matiz de sospecha. En cada mirada que se posaba sobre la báscula de La Esperanza, Ramiro percibía una acusación silenciosa. La confianza, esa que su padre había construido durante décadas, comenzaba a resquebrajarse como vidrio bajo presión. Aquella mañana, el ambiente era particularmente tenso. Tomás Herrera observaba desde su carnicería, el buen corte, con los brazos cruzados. No decía nada, pero su expresión era suficiente. Ramiro intentó concentrarse en el trabajo. Cortaba, envolvía, cobraba. Cada movimiento era mecánico. Cuando colocaba la carne en la báscula, sentía que todos los ojos se clavaban en el indicador. Una señora joven, Mariana López, pidió 1 kilo de molida. ¿Puede pesarla otra vez?, solicitó con cortesía firme. Ramiro tragó saliva. Claro. Retiró el paquete, volvió a colocarlo. El número osciló y se detuvo. Marcaba lo mismo. Mariana sacó su teléfono. Mi esposo tiene una báscula portátil en la camioneta. Si no le molesta, la revisamos. El corazón de Ramiro comenzó a latir con violencia. No es necesario, respondió, intentando mantener la calma. Aquí todo está en orden. Prefiero asegurarme, dijo ella. El silencio en el local era absoluto. Mariana regresó con la báscula digital. Colocaron la carne. El número fue claro, 890 gramos. Un murmullo recorrió el lugar. Debe estar fallando su aparato, dijo Ramiro, aunque su voz carecía de firmeza. Tomás se acercó lentamente. Probemos con otro corte, propuso con tono serio. Pesaron nuevamente. La diferencia era similar. La sangre pareció abandonar el rostro de Ramiro. Explícanos, exigió Tomás. ¿Qué está pasando? Ramiro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Durante semanas había jugado con la balanza, convencido de que nadie lo descubriría. Ahora, la evidencia estaba frente a todos. Es un error mecánico, intentó justificarse. La báscula es vieja. ¿Vieja o manipulada?, preguntó alguien desde el fondo. Las palabras cayeron como sentencia. Ramiro apretó los puños. Podía seguir negando. Podía inventar excusas. Pero las miradas ya no eran de duda, eran de decepción. Doña Clara apareció entre la multitud. Confiamos en usted, Ramiro, dijo con voz temblorosa. Su padre jamás habría permitido algo así. La mención de don Eusebio fue el golpe final. Ramiro bajó la cabeza. La ajusté, admitió finalmente, apenas audible. El mercado entero pareció contener la respiración. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Tomás. Unas semanas.
¿Cuánto nos quitó?, insistió Mariana. No hubo respuesta. Solo silencio. Tomás negó con la cabeza. No era necesidad, era codicia. Ramiro sintió una mezcla de vergüenza y rabia. No entienden la presión que tengo, replicó con voz quebrada. Las deudas, la competencia. Todos tenemos problemas, respondió Tomás. La diferencia es cómo los enfrentamos. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos clientes dejaron los paquetes sobre el mostrador y se marcharon sin decir palabra. Otros exigieron devolución inmediata. Ramiro abrió la caja registradora con manos temblorosas. Entregaba dinero sin contar. Cada billete que devolvía parecía arrancarle un pedazo de orgullo. Al cerrar el local esa tarde, el silencio era sepulcral. Marta ya sabía lo ocurrido. Al verlo entrar, sus ojos estaban rojos. Se descubrió, dijo él, derrotado. Lo imaginé. Ramiro se sentó pesadamente. Perdimos clientes. Perdimos respeto. Marta respiró hondo. Aún no lo hemos perdido todo. ¿Qué queda?, preguntó él, casi en susurro. La oportunidad de hacer lo correcto. Julián apareció en la puerta del pasillo. Había escuchado suficiente. Papá, es verdad. Ramiro lo miró. En los ojos del niño no había rabia, solo tristeza. Sí, hijo. El abuelo decía que uno siempre paga lo que hace. Esa frase resonó como profecía. Aquella noche, una tormenta inesperada azotó el pueblo. El viento golpeaba las ventanas con furia. Ramiro no lograba dormir. Pensaba en cada cliente engañado, en cada moneda mal habida. De pronto, un estruendo lo sobresaltó. Corrió hacia la carnicería, que estaba junto a la casa. El agua se filtraba por el techo antiguo. Una tubería había cedido bajo la presión de la lluvia. La corriente alcanzó el área de refrigeración. La carne comenzó a empaparse. El sistema eléctrico chisporroteó y se apagó. Ramiro, gritó Marta desde la puerta. Se va a perder todo. Intentaron salvar lo posible, pero el daño era evidente. Sin electricidad y con la mercancía contaminada, la pérdida económica sería devastadora. Ramiro se dejó caer sobre una caja vacía. El olor a humedad y carne arruinada impregnaba el aire. Recordó las palabras de su hijo: uno siempre paga lo que hace. El dinero extra ganado con engaños no alcanzaría para cubrir esa catástrofe. El destino no grita ni amenaza. Se manifiesta cuando menos se espera, equilibrando la balanza de formas imprevisibles. Ramiro comprendió que lo ocurrido no era simple mala suerte. Era consecuencia. Y apenas estaba comenzando. El amanecer llegó gris y pesado sobre San Lorenzo. La lluvia había cesado, pero el daño en la carnicería, la esperanza, era evidente. El agua aún goteaba desde una esquina del techo, y el olor agrio de la carne perdida impregnaba el ambiente como un recordatorio cruel. Ramiro no había dormido. Permanecía sentado en una silla de madera, mirando el desastre con ojos vacíos. Las pérdidas eran cuantiosas. Refrigeradores dañados, mercancía inutilizable, instalación eléctrica comprometida. El dinero que había acumulado alterando la báscula resultaba insignificante frente al golpe económico. Marta entró con una taza de café. Tenemos que limpiar, dijo con serenidad contenida. Lamentarnos no va a arreglarlo. Ramiro tomó la taza sin mirarla. Es mi culpa. Sí, respondió ella con honestidad. Lo es. No hubo reproche en su voz, solo una verdad desnuda. A media mañana, Tomás apareció en la puerta. Observó el interior en silencio. Supe lo de la tormenta, comentó. Ramiro asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Vengo a ayudarte a sacar lo que ya no sirve. El gesto lo tomó por sorpresa. Después de lo que hice,
¿aún quieres ayudar? Tomás suspiró. No apruebo lo que hiciste. Me decepcionaste. Pero el mercado no necesita otro negocio cerrado, necesita que la gente aprenda. Trabajaron juntos retirando cajas húmedas y carne estropeada. El esfuerzo físico era agotador, aunque para Ramiro el peso más grande era interior. Mientras limpiaban, varios vecinos se acercaron. Algunos observaban con frialdad. Otros murmuraban entre ellos. La noticia del fraude y del desastre se había extendido con rapidez. Doña Clara llegó con paso lento. Ramiro, dijo con voz suave. Me dolió lo que pasó. Él bajó la cabeza. Lo sé. Y no tengo excusa. Su padre era un hombre recto. Usted también puede serlo otra vez. Esas palabras no eran indulgencia, eran una oportunidad. Por la tarde, Ramiro convocó a quienes quisieran escucharlo frente a la carnicería. No sabía cuántos acudirían. Para su sorpresa, una pequeña multitud se reunió. Marta y Julián permanecían a su lado. Ramiro respiró hondo. Les debo una disculpa, comenzó, con voz firme aunque temblorosa. Alteré la báscula. Les cobré más por menos. Traicioné su confianza. Un murmullo recorrió al grupo. No fue necesidad, continuó. Fue ambición. Pensé que nadie lo notaría. Pensé que eran solo gramos. Me equivoqué. Tomás cruzó los brazos, escuchando con atención. Quiero devolver cada peso que obtuve de manera indebida. Llevaré un registro y estaré aquí todos los días para compensar lo que tomé. ¿Y cómo sabremos que ahora sí dice la verdad?, preguntó Mariana López. Ramiro asintió. Instalaré una báscula digital certificada y permitiré que cualquiera pese su compra donde quiera. Mi negocio estará abierto a revisión. El silencio era denso. Las palabras no borran lo hecho, añadió él. Solo las acciones pueden hacerlo. Julián apretó la mano de su padre. Estoy orgulloso de que estés diciendo la verdad, susurró el niño. Esa frase fue un bálsamo inesperado. Durante los días siguientes, Ramiro cumplió su promesa. Vendió la camioneta para cubrir las pérdidas y pagar devoluciones. Trabajó reparando el techo y reinstalando el sistema eléctrico con ayuda de Tomás y otros comerciantes. Cada cliente que regresaba era recibido con transparencia absoluta. La nueva báscula digital se colocó en un lugar visible. Ramiro incluso colocó un letrero que decía, pese su compra con total libertad. Al principio, las ventas eran escasas. La desconfianza no desaparece de la noche a la mañana. Algunos preferían comprar en El Buen Corte. Otros observaban desde lejos, evaluando. Una tarde, doña Clara volvió. Medio kilo de bistec, pidió. Ramiro pesó la carne. Marcó exactamente 500 gramos. Ella la pasó por la báscula portátil que ahora llevaba en su bolso. Coincidía. Gracias por regresar, dijo él con humildad. Gracias por cambiar, respondió ella. Ese pequeño gesto significó más que cualquier ganancia. En casa, Marta notaba un cambio profundo. Te ves diferente, comentó una noche. Me siento diferente, respondió Ramiro. Como si me hubiera quitado un peso del pecho. El peso correcto, dijo ella con una leve sonrisa. El karma no solo castiga, también enseña. Ramiro comprendía ahora que la verdadera pérdida no había sido económica, sino moral. Y la verdadera reparación tampoco sería inmediata. Semanas después, el mercado comenzó a estabilizarse. Algunos clientes regresaron. Otros nunca lo hicieron. Esa era una consecuencia que debía aceptar. Una tarde, Tomás se acercó con gesto menos severo. He visto tu esfuerzo, admitió. No todos enfrentan sus errores así. Ramiro lo miró agradecido. Aprendí que la balanza siempre se equilibra, tarde o temprano.
Tomás asintió. Lo importante es en qué lado decides estar cuando eso ocurre. El sol comenzaba a ponerse sobre San Lorenzo, tiñendo el mercado de tonos dorados. La carnicería, La Esperanza, seguía en pie. Más humilde, más vigilada, más consciente. Ramiro sabía que el capítulo final aún no estaba escrito. La redención no se proclama, se construye día tras día. Y por primera vez en mucho tiempo, la báscula marcaba no solo el peso exacto de la carne, sino también el inicio de un equilibrio más profundo. Habían pasado varios meses desde la tormenta que arrasó con la mercancía y expuso la fragilidad de la carnicería, La Esperanza. El mercado de San Lorenzo había recuperado su ritmo habitual, vendedores anunciando ofertas, niños corriendo entre los puestos, el aroma de especias y frutas frescas flotando en el aire. Ramiro Salcedo también había cambiado su ritmo. Llegaba antes que nadie, limpiaba con esmero cada superficie y verificaba 2 veces el funcionamiento de la nueva báscula digital. La vieja báscula mecánica permanecía guardada en la oficina trasera, no como herramienta, sino como recordatorio. Las ventas no eran tan altas como en sus mejores tiempos, aunque eran estables. Algunos clientes regresaron con cautela, otros jamás volvieron. Ramiro aceptaba esa realidad con serenidad. Había comprendido que la confianza es un capital más delicado que cualquier producto perecedero. Una mañana, mientras acomodaba cortes de res en el mostrador, Julián entró sonriente. «Papá, hoy en la escuela hablaron de responsabilidad», dijo el niño. La maestra dijo que admitir un error es de valientes. Ramiro se inclinó hasta quedar a la altura de su hijo. «Tiene razón. Lo difícil no es equivocarse, es hacerse cargo». Julián lo abrazó con fuerza. «Yo sé que tú lo hiciste». Ese gesto, sencillo y sincero, representaba más que cualquier recuperación económica. A media mañana apareció Tomás, con expresión relajada. «Veo que todo marcha mejor», comentó, observando la fila moderada de clientes. «Poco a poco», respondió Ramiro. «Aprendiendo a caminar derecho». Tomás apoyó una mano en el mostrador. «El mercado vuelve a confiar. No completamente, pero se nota el esfuerzo». «No espero que olviden», dijo Ramiro. «Solo quiero que vean constancia». La jornada avanzaba con normalidad hasta que un hombre desconocido entró al local. Vestía camisa formal y llevaba una carpeta bajo el brazo. «Buenos días», saludó con tono profesional. «Soy inspector de comercio municipal». El corazón de Ramiro dio un vuelco. Marta, que estaba en la caja, se quedó inmóvil. «Venimos realizando verificaciones aleatorias de instrumentos de medición», explicó el inspector. «Necesito revisar su báscula». El silencio se hizo denso. Meses atrás, esa visita habría significado desastre. Ahora, Ramiro respiró hondo y asintió. «Adelante». El inspector colocó pesa certificada sobre la báscula digital. El número apareció con precisión exacta. Repitió el procedimiento varias veces. «Está correctamente calibrada», declaró finalmente. Ramiro sintió un alivio profundo, distinto al que produce escapar de un engaño. Era la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar. «Gracias», respondió con firmeza. Cuando el inspector se marchó, algunos clientes sonrieron discretamente. Doña Clara, que esperaba su turno, comentó. «Eso da tranquilidad». «Esa es la idea», contestó Ramiro. Esa tarde, al cerrar el local, Marta se acercó a él. «Hoy fue una prueba importante». «Sí», admitió Ramiro. «Y por primera vez no tuve miedo». Caminaron juntos hacia la parte trasera del negocio. Ramiro abrió la pequeña oficina y observó la vieja báscula mecánica. La tomó entre sus manos. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Pensé en tirarla». «¿Y por qué no lo hiciste?», preguntó Marta. «Porque necesito verla. Recordar lo fácil que es desviarse». Marta asintió.
El error no te define. Lo que haces después, sí. Días más tarde, algo inesperado ocurrió. El mercado organizó una reunión de comerciantes para hablar sobre transparencia y colaboración. Tomás tomó la palabra. Todos sabemos lo que pasó hace meses, dijo mirando a Ramiro. También sabemos lo que ha hecho después. Creo que debemos reconocer cuando alguien corrige su rumbo. Las miradas se dirigieron hacia él. Ramiro sintió el peso de cada una, ya no como acusación, sino como evaluación justa. La confianza no se regala, continuó Tomás. Se reconstruye. Y eso lleva tiempo y acciones. Al final de la reunión, varios comerciantes se acercaron a Ramiro. No eran aplausos ni celebraciones exageradas. Eran apretones de mano firmes, miradas sinceras. Esa noche, en casa, Julián preguntó: «Papá, ¿qué es el karma?». Ramiro sonrió levemente. «Es como una balanza invisible», respondió. «Todo lo que haces se coloca en un lado u otro. Tarde o temprano, se equilibra». «¿Y ahora está equilibrada?». Ramiro miró a Marta antes de contestar. «Está en proceso. Lo importante es seguir poniendo cosas buenas en el lado correcto». Meses después, La Esperanza volvió a tener una clientela constante. No era el negocio más concurrido del mercado, aunque sí uno de los más vigilados y respetados. La transparencia se convirtió en su sello. Ramiro entendió que el karma no había sido un castigo arbitrario. Fue consecuencia de sus decisiones y, al mismo tiempo, oportunidad de transformación. La tormenta, la vergüenza pública, las pérdidas económicas y la inspección no eran simples coincidencias, eran piezas de un aprendizaje inevitable. Una tarde, mientras cerraba la cortina metálica, observó el letrero del negocio. El nombre seguía allí, La Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo representaba. La balanza marcaba el peso exacto de cada corte de carne. Y en el interior de Ramiro, algo también había encontrado su equilibrio. El karma no destruyó su vida. La ajustó. Y en ese ajuste, Ramiro comprendió que la verdadera ganancia no estaba en el dinero acumulado, sino en la paz recuperada. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.